Aún me queda en la cabeza y en el corazón la pregunta: ¿por qué fue tan miserable? ¿Por qué nos hizo tanto daño? ¿Por qué tanto daño? ¿Por qué maquinar tanta cosa tan horrible? Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Colombia, el de Luis Santiago. Acompáñenme a ver todos los detalles. Clara Ivonne Lozano Germán nació en 1985 en Colombia. Fue la hija rebelde de Juan José Lozano y Carmen Germán, una mujer descendiente de alemanes, ya que su padre había sido un soldado que llegó a Colombia huyendo de la Segunda Guerra Mundial. La niña, a quien todos llamaban Ivonne, dio muestras de su espíritu indomable desde pequeña, y en la adolescencia el asunto escaló. Ya a los 16 años quedó embarazada de su primera hija, Vivian Carolina. En esa época huyó de la casa de su madre para estar con el padre de su hija, un hombre de 24 años cuyo nombre se desconoce, pero las cosas entre ellos no funcionaron bien y se separaron. La joven dejó los estudios y se mudó con su hija a la casa que fue de sus abuelos paternos, una especie de finca en la vereda de Tiquiza, en el municipio de Chía, ubicado 40 minutos al norte de Bogotá. A partir de ese momento se dedicó a trabajar en una empresa de cultivo de flores llamada Flores Carolina, para sacar adelante a la niña. Sin embargo, la pequeña pasaba la mayor parte del tiempo con su padre, pues era difícil que Ivonne, quien para ese momento era una joven inmadura y con pocas entradas económicas, lograra darle todo lo que necesitaba. Para el año 2005, cuando tenía 19 años, la muchacha conoció a Orlando Pelayo Rincón, un hombre de 48 años de baja estatura, canoso y de ojos claros, que se ganaba la vida como taxista. Tenía 2 hijos mayores que Ivonne de un primer matrimonio y estaba casado por segunda vez. Según su propio relato, él era un buen padre, que tuvo que sacar adelante a sus hijos tras el abandono de la madre. Parecía un hombre corriente en el cual se podía confiar. Al principio Ivonne no lo veía con perspectivas amorosas, pero Orlando era más hábil de lo que parecía. Durante varios meses la llenó de detalles y se mostró comprensivo, y así logró conquistarla. Aunque la diferencia de edad era abismal, ella lo terminó viendo como un escape a todos los problemas que tenía en su vida, y pensó que él, por ser más maduro, le enseñaría a tener la serenidad que necesitaba en ese momento. Durante los primeros 10 meses la relación se fortaleció, pero la tranquilidad de ese primer año se vio amenazada por los celos de Orlando. El hombre se molestaba cada vez que salían, porque la gente en la calle hacía comentarios sobre la diferencia de edad que tenían. Aunque no siempre se lo decían frente a frente, eso era lo mismo que pensaban los familiares de la chica. Pese a las advertencias de su familia, Ivonne, eternamente rebelde, continuó su relación con Orlando. Sin embargo, en marzo de 2007, una noticia que a cualquier otra pareja la habría unido, en este caso fue motivo de una discusión que la jovencita no se esperaba. Ivonne le anunció a Orlando que estaba embarazada, y él le dijo que ya era una persona muy adulta para tener un bebé. Tras la indolente respuesta, desapareció de su vida, y ella se quedó sola con el bebé que venía en camino. A pesar del abandono, continuó adelante con su vida, trabajando duro y determinada a tener al niño, a quien llamaría Luis Santiago. El bebé al final llegó al mundo el 27 de octubre de 2007, y era hermoso, rubio y de ojos claros. E Ivonne lo adoró desde el primer momento. Cuando no habían transcurrido ni 2 meses del nacimiento del pequeño, Orlando apareció de nuevo como si nada. El hombre llamó a Ivonne para contarle que su padre había fallecido y que uno de sus nietos de solo 6 meses también había muerto, por ahogamiento en circunstancias muy extrañas. Le suplicó que le permitiera conocer a su hijo. Era la primera vez que cruzaban palabras en meses, pero luego de escuchar por todas las penas que el hombre estaba pasando, ella decidió darle otra oportunidad y retomaron su relación. Además, le parecía adecuado que su hijo tuviera una figura paterna, y de esa manera podrían formar una familia. Orlando no aportaba mucho para los gastos del bebé, pero compensaba con el tiempo que pasaba a diario con ellos a pesar de que no vivían juntos. Cuando a Ivonne se le terminó la licencia del trabajo por maternidad, el hombre la llevaba a ella y al pequeño hasta el centro de Chía, a la casa de los padres de la chica, para que ellos cuidaran al pequeño mientras ella trabajaba. Por las noches lo recogía allí y lo llevaba nuevamente a la finca.
Así fue la rutina durante más de 9 meses, en los cuales Orlando se comportó como un padre ejemplar. Como la jornada laboral de Yvonne empezaba muy temprano, más o menos a las 4:30 de la mañana, le resultaba agotador salir todos los días desde la finca, por lo que tenía planeado dejar esa casa, donde también vivía una tía, para buscar independencia con sus 2 hijos. Para ese entonces Vivian, la hija mayor, pasaba con ella todos los fines de semana. La niña era amorosa y generosa, tan generosa que ahorraba el dinero de sus meriendas para comprarle regalos a su hermanito. Era fácil imaginarse una linda vida en familia con los 2 niños creciendo juntos, y eso impulsaba a Yvonne a seguir adelante. Dicen que las abuelas tienen un sexto sentido, y parece que aquí se comprobó. El 24 de septiembre de 2008, como de costumbre, la chica trabajó desde muy temprano, y en la tarde fue a la casa de sus padres a recoger al niño. Carmen, quien tenía un mal presentimiento ese día, le pidió que se quedaran, pero pasadas las 7 de la noche, Orlando llegó a buscarlos para llevarlos a la finca, que quedaba a unos 20 minutos de distancia en vehículo. El hombre los dejó y se fue apresuradamente diciéndole que tenía un servicio en la emisora del municipio y que debía irse con urgencia. Yvonne le preparó sopa a su hijo de 11 meses y se la dio mientras veían televisión hasta que ambos se quedaron dormidos. La chica escuchó que abrían la puerta, pero no se alarmó porque pensó que era su tía, quien usualmente llegaba después del noticiero. Sin embargo, a los pocos minutos, vio a escasos metros de su cama la sombra de un hombre alto con pasamontañas y traje negro. De inmediato se levantó asustada mientras su hijo aún dormía. No alcanzó a pensar qué hacer cuando el hombre se le abalanzó. Ella forcejeó mientras gritaba con todas sus fuerzas pidiendo ayuda. Justo en ese momento, mientras intentaba zafarse de su atacante, se percató de que el hombre no había llegado solo. Una mujer también estaba en la casa. Ella le exigió que se callara y sacó un cuchillo. Amenazó con lastimar al bebé si continuaba gritando. Ella prometió calmarse y preguntó qué querían, pero los intrusos guardaron silencio. El niño lloró. La mujer lo miró. Caminó hacia el pequeño, lo tomó en brazos y lo llevó a un corral. Yvonne nuevamente gritó para pedir auxilio. En ese momento la mujer se le abalanzó y con ambas manos le tapó la nariz y la boca. En el forcejeo el hombre intentó someterla, pero Yvonne, sin pensar las consecuencias, le quitó el pasamontañas y le rasguñó la cara. El hombre se enfureció y ella, con miedo, fijó en su mente los breves segundos de la imagen descubierta. Un hombre de tez blanca, corte militar, ojos cafés, labios medianos y nariz delgada, sin barba y sin bigote. Su osadía le costó que la amarraran de pies y manos. La mujer, enfurecida, empezó a golpearla con los pies en el estómago y en la cara. Ella estaba inmóvil y no podía defenderse, pero lo que hicieron después la puso a dudar de todo. Los intrusos comenzaron a arrojar todo al piso mientras le gritaban dónde estaba el dinero. Al percatarse de que ella, a pesar de estar golpeada, veía los movimientos, la mujer buscó un pantalón de sudadera y le cubrió la cara. Yvonne, extrañada, les preguntó de qué dinero hablaban, pues ella tenía solamente 7,000 pesos colombianos en su bolsillo, lo que equivaldría a poco menos de $2, que su mamá le había prestado. Les dijo que si querían se lo podían llevar, pero que no tenía más. La pareja de delincuentes la sometió a su antojo. Le amarraron una sábana al cuello tratando de estrangularla, y con un cable la ataron a la base de metal de la cama. También la amordazaron. Mientras tanto, el hombre no solo la golpeaba en la cabeza y el abdomen, sino que también la manoseaba. Segundos después no se escuchó nada más. El silencio le provocó más pánico que el ruido. Como pudo, se quitó el pantalón que le cubría la cara, pero las manos estaban muy ajustadas y no podía soltarse. Se arrastró hasta la cama y empezó a golpearse para intentar liberarse. No tuvo claro cuánto tiempo pasó hasta que se logró soltar. Golpeada y adolorida, se levantó y observó que todo estaba absolutamente en desorden. Pero lo peor vino después. El pequeño Luis Santiago no estaba. Trató de salir de la vivienda para pedir ayuda, pero los atacantes dejaron totalmente bloqueadas las salidas. Como pudo, logró abrir una especie de puerta falsa que daba acceso a un callejón de la entrada de la finca. Aún con la boca amordazada, comenzó a emitir sonidos para pedir ayuda. Unos niños que estaban cerca la vieron y llamaron a sus padres, quienes se acercaron a la residencia y la ayudaron a librarse de la mordaza. Yvonne entró en pánico y empezó a gritar y a llorar, que le habían robado a su hijo. Los residentes trataron de calmarla, diciéndole que ya la policía iba en camino, pero lo único que hacía la mujer era gritar y pensar en manos de qué monstruos había caído su pequeño.
Cerca de las 10 de la noche, una comisión policial llegó a la finca para empezar a investigar el caso. Al ser interrogada, la joven mujer aseguró que no tenía problemas con nadie y que le parecía raro que los que se llevaron al niño le preguntaban por un dinero que no tenía, pues ganaba el salario mínimo. Con relación al padre del menor, informó que solo unas horas antes se había enterado de que a él le habían aprobado un crédito por 8 millones de pesos, lo que podría ser alrededor de $1,800. Yvonne entonces suministró a la policía 2 datos importantes. Orlando aún no reconocía al pequeño como su hijo, y esa era la razón por la cual el niño en el registro civil tenía solo sus apellidos maternos. También narró que él estaba casado y vivía con otra mujer con quien no tenía hijos, pero también dijo que nunca recibió amenazas de ella. Debido a los golpes sufridos, tuvo que ser llevada de emergencia a una clínica, pero a ella no le importaban las heridas. Lo único que quería era buscar a su hijo. Mientras la mujer estaba recluida en el centro de salud, los peritos buscaban pistas dentro de la residencia que pudieran ayudar a descubrir lo que había pasado esa noche y quién pudo llevarse al niño. Los investigadores hallaron pisadas de 2 personas, lo que confirmaba la declaración dada por Yvonne de que había sido atacada por una pareja. De igual forma, los agentes encontraron una media del niño entre las ramas de un árbol, la cual fue recolectada como evidencia, pues podía tener ADN u otra información importante sobre los agresores. Pero esa no fue la única pista que consiguieron esa noche. Un niño se acercó a uno de los oficiales y le dijo que había visto un taxi rondando por el lugar de forma sospechosa, a la misma hora en la que habían ocurrido los hechos. Entretanto, Orlando acudió al hospital donde Yvonne le contó lo que había ocurrido con su hijo. Esa noche y la madrugada fueron un infierno para la mujer, quien le suplicó a la doctora que la dejara salir rápido para buscar a su hijo. Era una pesadilla para ella no saber qué le estaba pasando. A primera hora del 25 de septiembre, los médicos le permitieron ir a la sede de la policía para interponer formalmente la denuncia. Los investigadores ya habían escuchado parte de su relato durante la noche en el hospital. Físicamente la joven se sentía muy mal, pues tenía muchos moretes en el cuerpo y hematomas gigantes en el estómago. Pero poco le importaba, pues lo esencial para ella era que Luis Santiago apareciera. La investigación pasó a manos del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, GAULA, de la Policía Nacional Colombiana, a cargo del general Luis Pérez, que manejaba la hipótesis de que se trataba de un secuestro extorsivo. Inmediatamente interceptaron las líneas telefónicas, a la espera de la llamada de los presuntos secuestradores, para pedir el pago de un rescate, pero esa llamada nunca se produjo. Basados en el testimonio de Yvonne, los investigadores hicieron un retrato hablado del agresor que ella alcanzó a ver. El bosquejo fue entregado en todas las estaciones de policía del lugar. La noticia de la desaparición del niño pronto comenzó a rodar por todo el municipio, luego por Bogotá, y pronto se convirtió en una noticia nacional. El rapto del pequeño se difundió rápidamente, y en cuestión de horas los padres ofrecieron declaraciones a varios medios de comunicación. Orlando, sin la más mínima expresión de angustia o preocupación, le pidió a los supuestos captores que le regresaran a su hijo sano y salvo. Que no le hagan daño a mi hijo y lo más pronto posible me lo devuelvan. Como no había rastro del pequeño, los investigadores ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos, unos $2,200, a quien diera información sobre los secuestradores y el paradero del bebé. A esto se sumó una marcha que hicieron los habitantes del lugar y los padres del niño exigiendo su liberación. La ciudadanía se movilizó, se hicieron vigilias con velas mientras se exigía el regreso del pequeño. Pasaron los días y Orlando continuó con su papel de víctima, acudiendo a todos los medios y pidiendo ayuda a las autoridades. La policía intensificó la búsqueda, mientras que Yvonne junto a su hermana Andrea y sus padres recorrían la ciudad entregando volantes. Se subían a autobuses intermunicipales hacia Bogotá para buscar una mínima señal que les dijera dónde estaba el niño. Yvonne logró hablar con el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, mientras estaba en una cumbre con los alcaldes de Cundinamarca en Cota, un pueblo vecino de Chía. Ella le pidió al hombre ayuda para encontrar a su hijo. Hasta entonces se seguían 2 pistas sobre la desaparición del infante de 11 meses. Indirectamente Orlando se relacionaba con las 2. La primera hipótesis fue que se llevaron al niño por una eventual represalia contra Yvonne, probablemente por su relación con el hombre casado. La segunda era que se trataba de un secuestro extorsivo, pues Orlando había recibido un préstamo recientemente. Durante las siguientes horas, la gobernación de Cundinamarca aumentó la recompensa a 20 millones de pesos,
unos $4.500, a quien entregara información que permitiera dar con el paradero del menor. Al mismo tiempo, la población de Chía se volcaba a las calles para exigir la pronta liberación de Luis Santiago. Los residentes pegaron el retrato del pequeño en postes, ventanas y árboles, clamando para que alguien suministrara información que permitiera recuperarlo. El aumento de la recompensa disparó las llamadas de miles de personas, que entregaban detalles sin valor para el caso. Sin embargo, luego de 3 días de intensa búsqueda, cuando el repudio por el secuestro crecía, los detectives recibieron una llamada anónima que cambió el curso de la investigación. La versión del informante, un hombre con antecedentes por tráfico de estupefacientes, era que otro hombre lo había contactado 4 meses atrás y le dijo que si él se atrevía a secuestrar a un niño. El hombre pensó que tras el caso había un problema de custodia y no aceptó la propuesta, pero señaló que la persona que lo había contactado era un taxista que vivía en Chía. El investigador recordó las declaraciones del niño, que le dijo que había visto un taxi cerca de la casa el día en que ocurrieron los hechos, y las autoridades se dispusieron a determinar quién era. Al realizar el rastreo de la llamada, los agentes lograron ubicar al colaborador anónimo, identificado como Julián Andrés Hernández, quien durante el interrogatorio señaló a Orlando como el sujeto que lo había contactado, y le pidió que no solo secuestrara al niño, sino que también lo asesinara. La declaración dejó atónitos a los agentes, quienes no podían creer que el padre pudiera ser capaz de ordenar el secuestro y la muerte de su propio hijo. Inmediatamente el fiscal a cargo del caso, Carlos Bejarano, citó a Orlando a la delegación para ser interrogado. Al principio de su declaración, en la cual se mostró triste e incluso lloró, el hombre negó rotundamente su intervención en el hecho. Sin embargo, las autoridades no creyeron nada de su relato, por lo que decidieron retenerlo para hacer un segundo interrogatorio, en el cual entró en contradicciones. Finalmente terminó aceptando su participación en el crimen y pidió un abogado. Víctor González Arjona fue el encargado de asumir su defensa. Durante su confesión dijo que les había pagado $500,000, unos $110, a unos delincuentes de Villavicencio, para que se llevaran al niño y lo dejaran a su suerte en alguna vereda de Cundinamarca en la región central. Según su declaración, estaba agobiado, porque la madre del menor le exigía dinero por la manutención, y aseguró que no tenía idea de dónde estaba su hijo. Dio los nombres de las personas a las que contactó para llevar a cabo el plan, las cuales fueron identificadas como Marta Lucía Garzón Muñoz, de 24 años, una mujer que tenía 2 hijos. En su pasado había purgado una condena de 2 años y 8 meses por tráfico de estupefacientes. El otro implicado era un hombre llamado Jorge Orlando Ovalle, quien presuntamente era pareja de Marta. El 28 de septiembre todo fue un caos. En los medios se filtró la noticia de que el padre del niño estaba detenido, acusado de haber ordenado su secuestro. Nadie lo podía creer. Ivonne estaba fuera de sí ante tanta información horrible. En consecuencia, entró en una profunda crisis depresiva, por lo que tuvo que ser internada en una clínica. Allí los doctores la alentaron a no perder las esperanzas, porque su hijo necesitaba que no se diera por vencida. La mujer intentó tomar un nuevo aire y seguir buscando a Luis Santiago. Los investigadores le daban palabras de aliento a la madre y le decían que el niño estaba bien. En su cabeza ella pensaba que el infierno estaba por acabarse, e incluso había planeado un gran recibimiento con peluches y cientos de bombas de colores. Pero su tragedia estaba apenas comenzando. Hasta ese momento todo lo que circulaba eran solo suposiciones filtradas por la prensa, hasta que las autoridades confirmaron que en efecto Orlando era el presunto autor intelectual del secuestro de Luis Santiago. El hombre fue vinculado a proceso y un juez le dictó prisión preventiva. Los investigadores obligaron al hombre a que llamara a Marta para preguntar por el niño, y a través de una línea interceptada lograron dar con la ubicación de la mujer en la ciudad de Villavicencio. El fiscal general de la Nación, Mayro Iguarán Arana, anunció que la mujer que presuntamente había participado en el secuestro fue capturada en una residencia a orillas del río Coa, en compañía del otro presunto responsable. Advirtió que ambos serían trasladados a Bogotá en las próximas horas para ser interrogados. A pesar de que las pistas sobre los autores materiales del secuestro habían resultado satisfactorias, hasta ese momento los responsables no quisieron ofrecer detalles del paradero del niño. La policía y la fiscalía reforzaron las labores de inteligencia para regresar al menor al seno de su hogar lo más pronto posible. El comandante de la policía, el coronel Fernando Huertas, aseguró ante los medios que tenían información valiosa sobre el caso,
y esperaban que en las próximas horas hubiese buenos resultados. Con tantos funcionarios decididos a encontrar a Luis Santiago y llevarlo de vuelta a casa, Yvonne se llenó de esperanzas y confiaba en que pronto regresaría a sus brazos. Poco después del mediodía del lunes 29 de septiembre, la entrada de los juzgados de Chía estaba bloqueada por una masa de gente. Todos estaban furiosos y esperaban la llegada de la mujer responsable del secuestro de Luis Santiago. El abuelo del niño, Juan José, se asomaba con timidez por un costado de la muchedumbre para preguntarle a algún conocido si ya había llegado. Marta llegó escoltada por decenas de uniformados. Vestía con una sudadera gris ancha y unas sandalias de playa. Fue abuchada inmediatamente por la multitud. Si bien en el interrogatorio previo con la fiscalía aceptó haber participado en el plagio, al comienzo de la audiencia pública no pronunció ni una sola palabra. Solo movía su pierna derecha incesantemente y se cuidaba de que su rostro no fuera captado por ninguna cámara. Afuera de los juzgados cada vez se aglomeraban más personas que gritaban exigiendo que diera la cara. La policía intentaba controlar a las personas que se estaban armando con palos y piedras para arremeter contra la mujer. En lo alto de un muro, una señora recogía firmas para promover la cadena perpetua a los secuestradores y abusadores de menores. A Marta se le imputaron los cargos de secuestro simple agravado por el caso de Luis Santiago y secuestro simple por la retención de la madre del pequeño durante el secuestro. Solo en ese momento de la audiencia la mujer interrumpió su silencio y dijo que aceptaba lo del niño, pero no lo de Yvonne. Al final los jueces le impusieron detención preventiva, mientras un juez de conocimiento cuantificaba la pena. Al salir de la corte, Marta siguió guardando silencio y cubriéndose el rostro. El fiscal que la tenía enfrente dijo que lucía tranquila, tal vez demasiado. La mujer entonces fue trasladada a la cárcel de Pedregal. Por su parte, Jorge quedó recluido en el penal de máxima seguridad de Convita. A pesar de que los responsables estaban detenidos en la investigación, había un cabo suelto. Ni el CTI, ni la policía, ni los testigos habían logrado que los responsables dijeran dónde estaba el pequeño. Según corría la voz, unos decían que Luis Santiago ya estaba muerto, mientras que otros aseguraban que lo tenían escondido en una vivienda entre los municipios de Tabio y Tenjo. El CTI no confirmaba ninguna de las versiones, pero adelantaba las labores de investigación. Finalmente, Jorge decidió hablar por primera vez con un medio de comunicación y narró con detalle cómo planearon el secuestro. Señaló que le ofrecieron 14 millones de pesos, unos $3,000 más o menos, para llevar a cabo el plan, el cual al principio no quiso aceptar, pero luego Marta lo convenció. Él aceptó si le pagaban la mitad por adelantado y el resto cuando terminara. Señaló que se reunieron unas 3 veces antes de concretar los detalles y que el día fijado Orlando les facilitó todo y lo llevó en su taxi hasta la casa donde estaba Yvonne con el niño. Lo que dijo a continuación resultó sorprendente y escalofriante. Señaló que luego de sacar al pequeño de la casa se lo entregaron al padre y desconocía cuál había sido su destino. Todos quedaron molestos por la burla y el descaro de Orlando, que desde el principio sabía cuál había sido el destino de su hijo, y prolongó el sufrimiento de la madre y de la familia, y también la angustia de la ciudadanía. Las autoridades continuaron interrogándolo para que revelara el paradero de su hijo. Al hombre le practicaron varias pruebas, entre ellas la del polígrafo, en la cual tras varias horas confesó ser el autor intelectual. Cuando su defensor intentó convencerlo de que no aceptara los cargos, aseguró que quería asumir su responsabilidad. Finalmente el hombre admitió no solo que sus cómplices le habían entregado a su hijo, sino que él lo había abandonado en un paraje en el Cerro de Lourdes, ubicado a unos 3 kilómetros de Chía. No quiso declarar más, y en vista de que no reveló si estaba vivo o muerto, las autoridades aún guardaban la esperanza de poder encontrarlo con vida. Con esta información, la madrugada del 30 de septiembre se desplegó un fuerte dispositivo por toda la zona, que contó con un contingente de 150 policías y también agentes de la fiscalía. Durante varias horas, los agentes con el apoyo de perros policías y equipos especiales peinaron el área, hasta que finalmente encontraron una bolsa de lona blanca, en la que hallaron el cuerpo de un bebé con características similares a las de Luis Santiago. Vestía una ropa verde y tenía puesta una sola media. La otra del par fue la que quedó colgada en el arbusto de la finca cuando los secuestradores huyeron. De inmediato las autoridades procedieron a acordonar el área e iniciaron el levantamiento del cadáver para realizar el reconocimiento. El primero en confirmar la información fue el gobernador de Cundinamarca, Andrés González, quien aseguró a la prensa que la noticia no era buena.
pues habían encontrado a un bebé abandonado en una bolsa, muerto por hipotermia o asfixia, pero aún no había una identificación positiva. Esas declaraciones encendieron la alarma en la casa de los Lozano, quienes hasta ese momento habían escuchado esperanzados los anuncios del sacerdote Alirio López, quien decía que había recibido 7 llamadas de una mujer, que aseguraba que el padre del niño le había entregado al bebé para que lo cuidara. Sin embargo, al enterarse por los medios de comunicación sobre el hallazgo de un cuerpo con características similares a las de Luis Santiago, su tía Andrea se dirigió al Cerro de Lourdes para verificar si era su sobrino. Allí a las 9:17 de la mañana hizo el reconocimiento. La búsqueda del pequeño finalmente había terminado, pero no como todos deseaban, sino de una manera trágica. Una psicóloga le dio la noticia de la muerte de su hijo a Ivonne, quien perdió el conocimiento y tuvo que ser llevada nuevamente al centro de salud. El director del Gaula, el general Luis, confirmó que Luis Santiago fue secuestrado y asesinado de forma infame por su propio padre, e indicó que el cuerpo del infante fue trasladado a medicina legal en Bogotá para realizar la plena identificación y determinar las causas de la muerte. Explicó que si bien la familia hizo el reconocimiento del niño, estaba pendiente la confirmación técnico-científica con la prueba de ADN. Mientras tanto, la madre del pequeño se encontraba en la clínica, pensando en que lo único que quería era morirse para estar con su hijo. Un psiquiatra ingresó al cuarto para consolarla, pero fue una misión imposible. Tras varios minutos de conversación, el médico le dio otra impactante noticia. Iba a ser madre de nuevo, pues tenía 3 meses de embarazo. Al enterarse de esto, la mujer salió de la habitación y corrió hacia unas escaleras del hospital. Muchas cosas pasaron por su mente en ese instante. ¿Cómo era posible que el mismo día que había perdido a un hijo se enterara que venía otro en camino, cuyo padre era el asesino de su hermano? La madre de Ivonne llegó a consolarla y le pidió que fueran a la capilla del hospital para rezar, pero para ella no había poder humano que la llevara a hacer eso, pues miraba el crucifijo con odio, y lo único que le pedía a Dios era que la dejara morir en paz. Esa noche la mujer recibió la visita del presidente Uribe y de su esposa Lina Moreno, quienes le pidieron que luchara por el niño que venía en camino, quien no tenía culpa de lo que había ocurrido. El mandatario se dirigió a la nación enviando un mensaje de solidaridad con la familia y pidió a los colombianos que se convirtieran cada uno en guardianes de los niños. En Chía, cerca de 300 personas salieron a protestar por el asesinato. Caminaron desde la casa de Luis Santiago hasta el parque central de la localidad. En la manifestación apareció muy triste el abuelo del niño, quien siempre guardó la esperanza de ver de nuevo a su nieto. El anciano no tenía palabras para expresar el dolor que sintió al enterarse del terrible fin de su inocente nieto. Repudió el crimen y dijo que sentía lástima por las personas que lo cometieron. Además, dejó en manos de Dios el destino de los culpables. Como un gesto para mostrar vergüenza como sociedad y solicitar perdón por cada uno de los niños víctimas de la violencia en el país, la concejala de Bogotá, Gilma Jiménez, propuso que los colombianos participaran en un minuto de silencio. El alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, respaldó la idea. Los noticieros de los canales privados de televisión, que habían emprendido una campaña por la liberación de Luis Santiago, dedicaron sus emisiones a cubrir la muerte del niño y la protesta que se originó en su pueblo. En una rueda de prensa, el fiscal catalogó el asesinato como un acto propio de Llenas y anunció que solicitaría la pena máxima de 60 años como castigo para los 3 responsables. Señaló que la solicitud de condena para el padre no era solamente por secuestro, sino por ser coautor del homicidio de su propio hijo. El director de medicina legal, Pedro Franco, informó que según los estudios practicados, el bebé tenía una data de muerte aproximada de 36 horas, y la causa de su deceso había sido asfixia mecánica. En el cuerpo se encontró una extraña evidencia de fluidos seminales y saliva. Según los estudios, la muestra coincidía con el ADN del padre. A pesar de esto, Orlando nunca admitió haber cometido semejante abominación con su hijo. Ivonne seguía devastada. La madrugada del 1 de octubre, el cuerpo del niño fue llevado a la capilla de la clínica, donde Ivonne estaba internada para que ella lo viera y pudiera asumir el duelo. Verlo en el cajón fue el peor dolor que pudo sentir. Luis Santiago fue despedido en una multitudinaria ceremonia, acompañado de sus seres queridos y habitantes de la localidad, así como autoridades políticas del país. En el momento en el que su hijo estaba siendo enterrado, Ivonne se desmayó y fue trasladada al hospital, donde estuvo 3 días internada. Tenía dolores físicos y emocionales. Además, la vida del bebé que venía en camino estaba en peligro.
A medida que avanzaba su embarazo, solo deseaba tenerlo para dejárselo a su hermana y morirse. Se levantaba con miedo de que a la nueva criatura le pasara lo mismo que a su hermanito. El enorme daño que le hizo Orlando era imposible de medir, pero se acercaba el momento de rendir cuentas ante la justicia. Un mes después de la muerte de Luis Santiago comenzó el juicio contra Orlando y sus cómplices. El 26 de noviembre los 3 acusados fueron llegando uno a uno al juzgado. Un grupo de promotores de la prisión perpetua para abusadores de niños los insultaron con duros calificativos a la entrada del recinto. Más de 20 policías resguardaron el juzgado, algunos con escudos antimotines. Sin embargo, no se presentaron disturbios que afectaran la audiencia. Orlando ingresó a las 11 y se dio inicio al debate de verificación de allanamiento en contra de los 3 procesados. En un principio, el hombre no mostró signos de temor por lo que estaba pasando. Incluso se le vio sonriendo al hablar con su abogada. La audiencia se llevó a cabo en una casa adaptada para impartir justicia en el citado municipio. Aunque no asistieron muchos curiosos, el recinto estaba repleto de periodistas, miembros del IMPEC, 3 abogados defensores, fiscales y miembros del CTI, que en total sumaban 50 personas. José Elín Carrillo, el ex esposo de Marta, también estuvo presente. El hombre hizo los trámites necesarios para que su exmujer pudiera ser visitada por la hija de 3 años que ambos compartían, pues según dijo, ella era una madre cariñosa y no entendía por qué le había hecho eso a Luis Santiago. Ivonne acudió a la audiencia y escuchó con detenimiento lo que decían los 3 implicados. No entendía cómo hablaban de lo que hicieron como si fuera una proeza. La concejala Gilma, abanderada de la campaña que buscaba aplicar la cadena perpetua a los abusadores de menores, y quien fue un gran apoyo para la madre de Luis Santiago, se mostró preocupada por los beneficios administrativos que los acusados podían obtener una vez que estuvieran pagando condena, pues si se portaban bien solo tendrían que pagar las 3/5 partes de su sentencia. Luego de varias sesiones, Orlando aceptó los cargos y finalmente confesó que había planeado la muerte del niño porque era un obstáculo dentro de la relación que tenía con Ivonne y con su esposa Delmira Sánchez. Dijo que su esposa sabía de la existencia del pequeño, pero desconocía que fuera hijo suyo. El hombre confesó el motivo que tuvo para desaparecerlo. Luis Santiago era la evidencia de su infidelidad. Luego de los debates, de escuchar los testimonios de ambas partes y de las declaraciones de los acusados, el 13 de diciembre de 2008, la jueza Juanita Gómez los encontró culpables a los 3. En el caso de Jorge Ovalle y Marta Garzón, procesados por homicidio agravado y secuestro, solo aceptaron los cargos por secuestro. Recibieron una pena de 27 años de prisión. La mujer fue recluida en el penal de Pedregal en Medellín, mientras que el hombre debía purgar su condena en la prisión de Convita. Por su parte, Orlando fue condenado a 58 años y 9 meses en la cárcel de Valledupar, por ser el autor intelectual del secuestro y el autor material del crimen de su propio hijo. La sentencia tuvo un cargo adicional por agravación debido al parentesco. Para la familia Lozano, el fallo había sido justo, aunque eso no les devolvería al pequeño. Las semanas posteriores de Ivonne transcurrieron entre su casa y las visitas al hospital para el chequeo de su embarazo, pues era de alto riesgo. Pese a que aseguraba que jamás se repondría de la muerte de Luis Santiago, ni volvería a ser feliz, un rayo de luz llegó nuevamente a su vida. El 7 de enero de 2009, tras el nacimiento de su hijo, a quien llamó Miguel Ángel. Era un verdadero milagro que el bebé sobreviviera a la golpiza que le dieron el día que se llevaron a Luis Santiago. El gobernador de Cundinamarca, quien se había mantenido al tanto de la situación de Ivonne, inició una campaña de solidaridad para brindar mejores condiciones de vida al menor y a la madre. El llamado fue escuchado por varias empresas, que le donaron pañales, leche en polvo y hasta una cuna para el pequeño. La mayor necesidad de la familia era tener una casa, por lo que la Fundación Cundinamarca Solidaria creó una cuenta para recaudar fondos con ese fin. Miguel Ángel fue una de las razones por las cuales Ivonne se aferró a la vida y siguió luchando. También lo fue la concejala Gilma, quien desde la desaparición de Luis Santiago le tendió la mano y se convirtió en una segunda madre para ella. Ivonne pasaba sus días cuidando a Miguel Ángel, quien era una gota de agua de su hermano, también rubio y de ojos claros. Con su bebé ya en brazos, tuvo que sacar fuerzas para darle lo que podía, y se rebuscaba la vida vendiendo chocolatinas en el centro del lugar. Recibió colaboración de Gilma y también del coronel Fernando Huertas. Como sabemos, él era el investigador del caso,
y terminó siendo el padrino de Miguel Ángel. Cuando la vida parecía tomar rumbo de nuevo, Orlando dio un golpe bajo. Durante ese año 2009, la defensa de Orlando solicitó la nulidad del fallo del tribunal, argumentando que a su defendido se le violó el debido proceso, pues su confesión fue bajo coerción. Además, el abogado del sujeto aseguró que no se demostró que él fuera padre de Luis Santiago. Alegó que en el registro civil de nacimiento el menor no figuraba como hijo de Orlando. Tampoco existía una decisión judicial que declarara la paternidad, por ende no existía prueba de la agravación referida. Sin embargo, la Corte no admitió el recurso y calificó el argumento como ilegítimo para derogar el fallo impugnado, pues fue el mismo procesado quien confesó el cargo por homicidio y la agravación por haber recaído en esa conducta en su propio hijo. En cuanto a las supuestas violaciones de garantías fundamentales del procesado, el tribunal advirtió que carecían de materialidad. En el año 2010, el Tribunal Superior confirmó la condena contra Orlando Pelayo a 58 años, 9 meses y 16 días de prisión. Asimismo, sus cómplices recibieron una nueva sentencia, 45 años de cárcel cada uno, ya que también se les halló culpables de los delitos de secuestro simple agravado y homicidio doloso agravado, en relación con el secuestro de Ivonne y el haberle quitado la vida a Luis Santiago. Cabe recordar que durante el juicio en 2008, Marta y Jorge habían sido condenados solo a 27 años por el secuestro del menor. La nueva pena impuesta se sumaría a la de primera instancia. A los 2 años de la muerte de Luis Santiago, Ivonne decidió dejar todo atrás y se mudó con su hijo Miguel Ángel a la zona de Usme en Bogotá, a un apartamento que el gobierno le regaló. Allí comenzó a trabajar en el restaurante de una cadena de supermercados y retomó sus estudios de bachillerato. Aunque al principio una vecina le ayudaba a cuidar a su pequeño, prefirió luego dejarlo a cargo de su madre y su hermana, pues con ellas estaría más seguro. Su meta era convertirse en una profesional, por lo que luego de terminar la secundaria decidió estudiar criminalística. Era una carrera afín al plan que tenía de vida, ya que quería ser parte de la fundación Todo Puede Cambiar, a la cual se había vinculado poco después de la tragedia de Luis Santiago. En esta quería promover la cadena perpetua contra abusadores y asesinos de niños. Sin embargo, no pudo culminar sus estudios por falta de recursos. Otro de sus sueños era consolidar el programa Santiago Vive, para prestar ayuda psicológica a los niños víctimas de violencia. Mientras Ivonne trataba de recomponer su vida, Orlando por su parte buscaba mejoras carcelarias y reducir su condena. Su rosario de peticiones inició en agosto de 2012, cuando solicitó varias veces el traslado de prisión, alegando amenazas contra su vida e integridad personal, así como tratos inhumanos por parte de los guardias, pero no admitieron su requerimiento. Sus quejas constantes y la cantidad infinita de oficios a todas las entidades terminaron por afectar su calificación de conducta, a tal punto que en mayo de 2013 el juez no le concedió la rebaja de pena por estudio y trabajo, por falta de calificación de disciplina requerida. 2 años después volvió a oficiar al magistrado que vigilaba su pena. En abril de 2015, convencido por otros internos que pasaban sus días leyendo códigos y normas y que terminaban convencidos de que eran abogados, creyó que en su caso jueces y magistrados habían desconocido su derecho a una rebaja de pena del 50% por haberse allanado a cargos, una figura que va de la mano con la admisión de culpabilidad y que implica renunciar a ciertos derechos. Así que mediante un derecho de petición solicitó formalmente, alegando un principio de favorabilidad penal, la reducción de su condena por haberse allanado a los cargos en la audiencia de imputación. Pero el juzgado le respondió que en su caso, según la ley, no había rebaja por preacuerdos o allanamientos. Estos beneficios no existían cuando se trataba de delitos en contra de niños, niñas y adolescentes. Tras el fracaso de su iniciativa, Orlando solicitó su traslado a otra penitenciaría. Al año siguiente, el 22 de julio de 2016, tanto el hombre como otros internos solicitaron al tribunal que se realizara una inspección ocular a la unidad de tratamiento especial de Valledupar, pues lo consideraban una cárcel dentro de la cárcel. El 25 de mayo de 2017, Orlando remitió un derecho de petición, solicitando una sustitución de la prisión intramuros por domiciliaria, y argumentó que padecía de una grave enfermedad. Un mes después insistió en su solicitud.
Ante los requerimientos reiterativos, el juez ordenó que le realizaran una valoración forense de su estado de salud. El examen se practicó, pero los médicos no encontraron ninguna condición de salud grave que impidiera continuar con su vida en reclusión formal. Así se le notificó el 2 de octubre de 2017. Durante los 2 años siguientes, el hombre continuó alegando problemas de salud, pero las evaluaciones médicas practicadas advirtieron que no tenía nada de gravedad. Finalmente, a mediados de 2019, un juez le ordenó al director del penal examinar de manera urgente las condiciones de seguridad y adoptar todas las medidas para garantizar su vida e integridad. Al mes siguiente, por tercera vez, el interno volvió a solicitar una valoración médica, y como ocurrió en las 2 anteriores, el forense consideró que podía continuar su vida en reclusión. Paralelamente, insistía en la prisión domiciliaria. El juzgado, una vez más, el 26 de octubre de 2020, no le concedió la medida sustitutiva de casa por cárcel. Orlando interpuso un recurso de reposición y en subsidio de apelación. No volvió a insistir hasta el 26 de agosto de 2022, cuando le informó al juez que había sido víctima de una agresión por parte de otro interno. Ese año, Yvonne causó conmoción en las redes sociales, luego de publicar un video en su cuenta de TikTok, en el que recordó que ya habían pasado 14 años de la muerte de su pequeño hijo Luis Santiago. A pesar de que trató de continuar con su vida, aún la embargaba el doloroso recuerdo de su muerte. La mujer compartió un clip con varias fotos del pequeño con el mensaje «Mi angelito, 14 años sin ti y aún no me acostumbro», que además acompañó con la canción Fabricando Fantasías de Tito Nieves. El crimen de Luis Santiago volvió a la memoria de los colombianos el 21 de abril de 2023, luego de que el representante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario confirmara la muerte de Orlando Pelayo en el Hospital Rosario Pumarejo López de Valledupar, donde estaba recluido desde el 10 de abril. El director del organismo, Daniel Gutiérrez, señaló que el sujeto que estaba recluido en el pabellón de alta seguridad padecía muchos problemas de salud, entre ellos insuficiencia renal, problemas de vesícula, diabetes e insuficiencia cardíaca, situación que lo llevó a estar en la unidad de cuidados intensivos de dicho centro médico. El funcionario señaló que previo a su muerte en febrero de ese año, el juzgado tercero de ejecución de penas le había reconocido una redención de pena de 4 meses y 2 días, por estudio, trabajo y buena conducta. En total, e incluyendo esa redención, Orlando había disminuido su condena a 34 meses y 5 días, en 14 redenciones de penas otorgadas y 2 denegadas. Tras conocerse la noticia de su muerte, Yvonne declaró ante los medios que tenía una mezcla de sentimientos, entre frustración, rabia y tristeza, porque se había llevado a la tumba la verdad sobre el asesinato de su hijo. Aún me queda en la cabeza y en el corazón la pregunta: ¿por qué fue tan miserable? ¿Por qué nos hizo tanto daño? ¿Por qué tanto daño? ¿Por qué maquinar tanta cosa tan horrible? Hubiera podido alejarse del niño si no lo quería, si no quería estar con él, nadie lo iba a obligar a nada, pero ocasionar tanto dolor con tantas mentiras y llevárselas, eso es lo más frustrante. El crimen de Luis Santiago fue un hecho que conmocionó a toda Colombia y que aún es recordado con dolor, no solo por la madre del pequeño, sino por cientos y miles de personas. A día de hoy, Yvonne estudia Derecho y continúa promoviendo la cadena perpetua para los delitos contra menores. Su hijo Miguel Ángel ya es un adolescente de 13 años, mientras que su hija Vivian ya es toda una señorita de 22. Además, tuvo otro hijo llamado José Daniel de 7 años que también vive con ella. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, como siempre decimos, y como también siempre decimos, cuando hay niños involucrados es todavía más doloroso e impactante. Es un caso con muchos detalles, muy largo, así que no lo voy a alargar más. Realmente, como siempre les digo, es impactante, doloroso. La madre de Luis Santiago pudo rehacer su vida, pero aún vive con ese dolor que seguramente se llevará hasta la tumba. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos, les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en otras redes sociales, aparezco en todas como LesmaVR y también subo contenido. No me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.